Ayer hubo marchas en todo el país, hacemos foco en la que se produjo aquí en la provincia de Mendoza a 50 años del golpe militar. Sí, multitudinaria, de acuerdo a los organizadores, 50.000 personas marcharon en el día de ayer. Pasadas las 18 arrancó la marcha en la concentración de Garibaldi San Martín. Allí, largas columnas de personas que se manifestaron en estos 50 años de este nuevo aniversario, donde estamos hablando de un hecho de los más tristes y oscuros de la historia argentina, y donde hubo un reclamo muy claro, ¿no?, de seguir recordando que todavía hay sobrevivientes de los cuales no se sabe su paradero, de desaparecidos que claro, no se sabe su paradero, y aquellos sobrevivientes, eso quería decir, que siguieron dando algunos datos sobre lo que pasaron, sobre esas torturas de los cuales fueron parte. Bueno, así era como veíamos esta marcha, que tuvo una particularidad, Tano, y era que muchas familias se acercaron con banderas argentinas. En una forma muy pacífica se marchó. Llegaron después a Casa de Gobierno, que era el destino final de esta marcha, y allí es donde se escucharon algunos reclamos, no solamente al gobierno nacional, también al gobierno provincial, y por otro lado uno de los temas que ha sido más polémicos y que se puso, ¿no?, en el diálogo de la sociedad misma, que era el número de los desaparecidos, un reclamo que también se hizo presente allí. Y bueno, después... Siempre esto está organizado, ¿no? No es que vienen y se juntan así por así. Encabezan generalmente los familiares directos de los desaparecidos, sobre todo aquellas víctimas incluso del terrorismo de Estado. Las diferentes agrupaciones de derechos humanos que los representan son las que encabezan la marcha, y después aparecen sobre el cierre de la marcha también las agrupaciones políticas, ¿no? Franja Morada, pero muchas familias, la Cámpora, el Movimiento Evita, es muy amplia la marcha, muy amplia, del muy 24 amplia. de marzo. Sí, pero me llamó la atención muchas familias con niños que habían ido, que quizás en otras ocasiones no había percibido así las familias, que iban sin bandera política, ni ser parte de una organización, sino que se manifestaron, que llevaron a sus hijos, como también mostrándoles una parte de la historia que claro, obviamente estas nuevas generaciones no hemos vivido, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto es en el marco de lo que son las escalinatas de Casa de Gobierno, donde allí se leyeron un par de discursos, y después fue la desconcentración totalmente de forma pacífica. La verdad es que se escucharon algunas de estas palabras alusivas de los principales oradores, y posteriormente se entonaron las estrofas del himno nacional, y allí casi culminó después con unas canciones alusivas también a este momento, ¿no? Pero ahí veíamos, mirá la cantidad de banderas argentinas, eso también lo hizo hasta emotivo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que significa para todos los argentinos esta fecha, teniendo en cuenta que es una de las fechas más feas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordando a todas aquellas personas que no están, y por supuesto el dolor de los sobrevivientes que siguen llevando adelante las banderas para que esto no suceda nunca más, y además no se olvide. Esa es otra de las banderas que llevan, ¿no? Estuvimos hablando en el inicio de la marcha con algunos de ellos, y esto nos decían. No podemos olvidar los motivos que dieron lugar a ese golpe de Estado y lo que se vivió bajo la dictadura, porque no es un problema del ayer, es un problema del hoy. Si hoy se reivindica interrumpir el orden constitucional, o se intenta negar o subestimar o justificar las muertes, las desapariciones, la tortura, los robos de bebés, las expulsiones, por ejemplo, de nosotros, los estudiantes de las universidades, el cierre de la carrera de periodismo, el cierre de la carrera de sociología. Si todo ese horror se pretende justificar, estamos en un problema. No podemos construir un presente sin memoria, no podemos construir un presente sin saber qué ha pasado con nuestros seres queridos, no podemos construir un presente sin saber dónde están nuestros hermanos que aún no han recuperado su identidad y que fueron apropiados durante la dictadura. A 50 años aún estamos reclamando saber qué pasó con cada uno de ellos.
no podemos olvidar que tuvimos una dictadura que fue muy represiva, mató gente y además tenemos que tener memoria con esto. Porque si olvidamos lo que pasó, va a volver a pasar. Lo que no podemos olvidar es la violencia, la desaparición de los 30.400 compañeros. Y bueno, estamos tratando de rescatar la memoria, como se dice este año, que la memoria florezca en miles de pañuelos, porque queremos justicia, un país pacífico, solidario, y donde la violencia no sea lo que nos rige para poder vivir tranquilamente. Los que en cualquier guerra se cayeron. Bueno, el recorrido fue a la inversa ayer, porque como está cortada alguna de las arterias del microcentro de la ciudad, iniciaron hacia el norte para después terminar hacia el sur en la Casa de Gobierno. Exactamente, y bueno, como decíamos, el punto era llegar hasta Casa de Gobierno, donde veíamos recién las imágenes. Una particularidad es que un grupo de mujeres bordaron los nombres de los desaparecidos en la provincia de Mendoza, 276 nombres bordaron, y tanto fue que ellas investigaron a cada uno de estos nombres, que inclusive ellas consideran que fue muy sanador, porque conocieron la historia detrás de ese nombre, más allá de un reclamo de los familiares para saber qué pasó con esas 276 personas que ellas bordaron. Hay historias que las conmovieron aún más y que fue justamente que las llevó a indagar un poquito más allá detrás de ese nombre, y decían que fue algo muy sanador, y eso lo destacan, y si te parece las escuchamos, porque en varios lugares del país se llevó adelante esta misma actividad. Hemos bordado los 276 nombres de los desaparecidos en Mendoza. Y esto, bueno, ya te digo, está sucediendo en todo el país. Vamos a ver en distintas provincias marchar a las mujeres con las banderas bordadas. Lo más interesante ha sido el trabajo interior nuestro, cuando a cada una de nosotras nos tocó 1, 3, 6, 10 compañeros o compañeras desaparecidos y averiguamos sus trayectorias de vida. Y tratamos de plasmar en el bordado de alguna manera eso, en los bordados. Eso ha sido muy conmovedor y ha sido de mucha reparación personal y yo creo que sanador socialmente, colectivamente también. Bueno, sumamente emocionante, no solamente para estas mujeres, sino también para los familiares de estas personas desaparecidas. Y bien decían, esto se hizo en todo el país. Y lo que se llevó adelante en todo el país también fueron las marchas. Claro, mirá Buenos Aires, ¿no? Sí, multitudinarias, sobre todo, bueno, Buenos Aires es muy convocante. La Plaza de Mayo, que siempre es el epicentro de estas marchas, de estas convocatorias, fue impresionante. Uno veía las columnas que llegaban desde diferentes partes hacia lo que es la Casa Rosada o lo que es la Plaza de Mayo. La verdad es que era impresionante, sobre todo las imágenes de dron que sobrevolaban esta zona. Se podía ver la magnitud del reflejo, ¿no?, de esta manifestación que se hizo sentir y mucho en Buenos Aires. También hubo discursos, participaron varios famosos, inclusive, que lo hacían reflejar a través de sus redes sociales, y bueno, ahí vemos parte, ¿no?, de lo que era esta multitudinaria marcha en Buenos Aires, y lo mismo en todo el país, ¿no?, en todas las principales plazas, inclusive acá en el sur de la provincia, en San Rafael también fue una marcha bastante importante en cuanto a convocatoria. Mira, esa es la imagen que te decía del dron, que uno ahí toma dimensión de la cantidad de gente que participa, ¿no? Vamos a compartir con ustedes el informe de lo que pasaba ayer en Buenos Aires. ¿De dónde venís? De Palermo. De Palermo. ¿Qué te motivó siempre venir? La verdad y justicia, siempre con los compañeros. No son solamente 30.000, son muchos más, y estamos acá para hacer justicia. ¿Te vimos recién con tu hijo? Sí, exactamente. ¿De dónde venís? De Matadero. De Matadero. ¿Por qué venís con tu hijo? Acompañando y para que vea un poco el reflejo de lo que fue el pasado. ¿Venís todos los 24 de marzo o no? No, la primera vez que vengo. ¿Por qué es la primera vez? Porque pude venir esta vez y la verdad que... ¿Qué te motivó, digamos? Emocionante esto que está pasando, la verdad que está buenísimo esto, que tengamos memoria y que esto no pase nunca más. ¿De dónde venís? De Pilar. ¿De Pilar? ¿Siempre vienen los 24? Sí.
¿Con quién venís? ¿Un grupo de amigos? Con mis amigas, sí. Conservar la memoria y pedir verdad y justicia. ¿Recuerda aquel 24 de marzo del 76? Sí, era chica, era muy chica. Era feo, era triste, no se sabía qué pasaba. ¿Dónde estabas? De La Plata. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te recordás? ¿Qué te explicaron tu mamá? Estaba con mis hermanos y mirábamos la tele y era horrible lo que pasaba y no sabíamos qué pasaba. No, pero este año había que estar. ¿Por qué? Por mi historia personal, porque hay que estar, porque el único lugar donde te escuchan es en la calle. Un primo de mi mamá, entraron, lo arrebataron de la familia, de su casa, se lo llevaron y nunca más supimos de él. Y lo recordamos infinitamente. Bueno, tantas historias esas se replican. Aquí en Mendoza incluso hay gente que todavía está desaparecida, increíblemente, porque no hay datos en algunos casos de dónde pueden estar sus paraderos 50 años después. Cuánto dolor acumulado. Vamos a compartir un informe especial, ¿te parece a vos? Con testimonios justamente de la memoria. Exactamente, justamente son historias de esa memoria. Tengo el recuerdo de los días previos, ¿no? Estaba, por ejemplo, un recuerdo muy grabado, es que estábamos en Buenos Aires porque pensábamos que estábamos en peligro, y lo estábamos, por supuesto, y estábamos con Rubén Bravo, mi primer esposo, y nuestro hijo de 8 meses, en la casa de un compañero de la Asociación de Actores. Y allá nos enteramos del asesinato de Susana Bermejillo. Y nos impactó mucho eso, mucho. Y también eso nos llevó a volver a Mendoza. Y en ese momento el golpe militar supusimos que iba a ser otro golpe militar como tantos golpes habíamos tenido en la historia de la República Argentina. Pero evidentemente este gobierno dictatorial venía para imponer un plan económico tan duro que necesitaba desaparecer a una generación. A mí me impresionaba porque posterior a esto ibas recorriendo las calles de Mendoza y estaba como la ciudad muy militarizada, en las esquinas, digamos, donde vivía gente en relación a las fuerzas policiales o militares o alguna autoridad provincial, habían bolsas de arena con militares apostados, ¿no? Era como muy amenazante. Yo iba a la secundaria, tenía 13 años y dentro de la institución escolar, digamos, no se decía absolutamente nada. El 24 de marzo del 76, yo tenía 15 años, pero tengo los recuerdos. Yo trabajaba en una casa de comercio, era cadete, y estudiaba en secundaria en horas de la noche. Y la verdad es que fue un día normal, en realidad era como que el golpe de Estado se naturalizó como algo que iba a suceder. Mi hermana fue secuestrada el 3 de junio de 1976, en horas de la noche, y son recuerdos que han permanecido por siempre. Convivimos con ellos. Yo lo recuerdo todo lo que pasó como si hubiera pasado hace media hora. Bueno, a partir de ahí empezó la búsqueda, que la empezó mi mamá, y en esa búsqueda fue que se fueron encontrando muchas madres y muchos familiares, y así se armó una gran familia en la búsqueda. Como familia hubo dos partes siempre: una, la ausencia, el tener conciencia de que alguien nos faltaba, a todos, una ausencia que nos atravesaba a todos, y también al mismo tiempo como un impulso, como una especie de faro, los ideales sobre los que nos hablaban que ella tenía, siempre fueron un impulso para seguir buscándola a ella, por un lado, y también para seguir sosteniendo las banderas que ella sostenía. Yo no puedo olvidar la sonrisa de mi hermano, su ímpetu para trabajar por la comisión del comedor universitario de la Universidad Nacional de San Juan, estudié ingeniería, y lo que se extrañó fue esa familia que tuvimos hasta el 29 de septiembre de 1976. Esa familia la destruyeron. Lo que no hay que olvidar es la maldad a la que puede llegar gente que cree tener un poder total. No se puede olvidar lo que sucedió. No se puede olvidar porque se puede volver a repetir. Cuando uno no tiene memoria de algo,
cuando uno lo olvida porque no lo puede soportar, puede caer en el mismo lugar. Entonces, lo que no se puede olvidar es esta memoria de buscar verdad y justicia.